Antonio Hershenson planteó la necesidad de sustituir las formas actuales de generación de energía durante el foro Alternativas para una política energética en México. Bueno, primero, ¿se oye bien así? Bueno. Este tema, industria eléctrica, pues es energía obviamente, pero claramente diferente del petróleo. Sin embargo, pues todo el mundo lo está incluyendo, aunque sea en mención. Y eso es lo que vamos a tratar de hacer, es mostrar que existen alternativas. O sea, no nada más que está para el suelo, sino que también existen alternativas. La siguiente. Generación de electricidad. Cada vez más se genera la electricidad por empresas privadas, sobre todo extranjeras. La más abundante es la que se le vende a la Comisión Federal de Electricidad a precios carísimos y que se produce con gas natural. También hay otras plantas, el autoabastecimiento real, que nunca se prohibió porque no va al servicio público, debe considerarse aparte, pero hay empresas eléctricas que venden la electricidad a otras empresas privadas directa o indirectamente. Entonces, aquí tenemos textual el artículo 27 en este sentido. Corresponde exclusivamente a la nación generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la prestación de servicio público. O sea, se trata de electricidad que va a las redes, al servicio público, a todos. No puede ser que se venda de uno a otro. No sería este el caso. En esta materia no se otorgarán concesiones a los particulares y la nación aprovechará los bienes y recursos naturales que se requieran para dichos fines. La siguiente, por favor. Vamos a tomar en cuenta en especial el centro del país, porque tiene problemas específicos. Tiene muy poca capacidad eléctrica. Había el mito de que Desmeye, si tiene el switch, se acaba el país, o algo por el estilo. Entonces, no se hicieron durante décadas plantas en toda esta zona. La generación cercana, menos de 200 kilómetros de distancia, en la zona central, es del orden de 37% de su demanda total. Para atender el suministro de demanda complementario, se importa, entre comillas sería, ¿no?, el 63% de la energía de centros de generación lejanos, 300 a 700 kilómetros, cuando lo recomendable para un sistema eléctrico confiable es que la cercana sea al menos la mitad de la total requerida. O sea que de la electricidad que se genera, por lo menos la mitad tiene que estar dentro de este círculo de 200 kilómetros, porque si la estamos trayendo de lugares muy alejados, va a haber problemas. Tiene problemas de tensión que ha habido en Luz y Fuerza del Centro y que hay en CFE de usar en el área de control central plantas de gas natural, ciclo combinado, como se ha hecho en otros lados. Además de los problemas generales, están las pérdidas derivadas de la altura sobre el nivel del mar y la temperatura, 30%. O sea, nosotros estamos a más de 2000 metros sobre el nivel del mar y esto se traduce en 30% de pérdidas en una planta de gas que está aquí. Hay tres soluciones para la región central en cuanto a la generación de electricidad. Una es el uso de plantas muy eficientes con combustorio de sulfurado
con la caldera trabajando a más de 600 grados centígrados. Estas plantas no se han instalado en este país, pero lo más rápida que ha sido su instalación ha sido de unos 2 años. Aquí el mito es el gas. ¿Por qué? Porque se trae, se paga mordida y entonces ahí los funcionarios salen ganando. Entonces, esta solución que estamos planteando, una segunda solución, la constituyen plantas pequeñas de unos 30 megawatts conectadas a cada subestación y con un sistema de control. Estas se pueden instalar más rápidamente y resolver muchos problemas. Aclaro, nada de esto existe en México, pero por la clase de gobiernitos que tenemos y demás. No es que no exista, no hay aquí. Estas pequeñas plantas tienen ventajas si usamos motor diésel para impulsar el generador, porque si se instalan más rápido, porque son más eficientes y porque podemos usar combustible diésel desulfurado en vez de gas natural. Una tercera solución que pueden tardar más, pero que tiene más alcance, es la construcción de un gran número de generadores de viento en la ventosa, interconectados a las hidroeléctricas que ya existen en el río Grijalva y otros ríos. Para evitar los problemas de falta de estabilidad que se han dado con una línea de transmisión que viene de lugares lejanos, sería necesario usar líneas de transmisión de súper alto voltaje, 800 volts. Aquí la gente cree que 400 es el máximo. Bueno, estamos en la barbarie. Estas líneas no las hay en México, pero se usan ampliamente en otros lugares, como algunos tipos mencionados de planta también suceden en otros lugares. Las tres soluciones son complementarias que acabamos de mencionar. La siguiente, por favor. Generación de electricidad con el viento a la ventosa. Esta gráfica nos da cómo se comporta la lluvia, que es el lado verde, y cómo se comporta el viento, y vemos que se completan de manera complementaria, que se comportan de manera complementaria. En invierno tenemos que la lluvia es menos, la lluvia está más en verano, y el viento al revés, hay más viento en invierno. Entonces, el hecho de que nosotros usemos combinados las hidroeléctricas que ya tenemos con las generadoras de viento en esa zona, nos va a dar dos fuentes de energía complementarias, mientras que cualquiera de ellas por sí mismas pues va a tener problemas estacionales. Si es pura hidroelectricidad, nos va a faltar en invierno, y si es puro viento, nos va a faltar en verano. La que sigue. Esta es una foto de satélite. Lo azul, aunque aquí está medio, no se ve muy azul, pero el cuadrito de hasta mero arriba, 17.5 metros por segundo, son 63 kilómetros por hora. Eso nos da una idea del viento que tenemos. Ese es el viento promedio. Si el viento promedio son 63 kilómetros por hora en esas zonas, eso nos da una idea de la
capacidad de generación de electricidad del viento ahí. Para que tengamos una idea del tamaño de la región, los cuadros grandes trazados en rojo son 50 kilómetros por lado. O sea, eso. 50 kilómetros por lado para que tengamos una idea del tamaño. Las hidroeléctricas del Grijalva tienen una capacidad del orden de 4.000 megawatts, serían de 2.000 a 4.000 aerogeneradores, para que fueran la misma, si quisiéramos equilibrar las dos fuentes. Esto es la misma zona, pero es invierno. Ya decíamos, el invierno es más bien, entonces la parte azul es muchísimo más amplia. Esto tiene sentido hablarse porque nos muestra la ventaja de combinar con hidroelectricidad. Vamos a tener mucha más electricidad en invierno, pero es cuando precisamente vamos a tener menos lluvia. Entonces, si tenemos las redes combinadas, entonces las ventajas son todavía mayores. Listo, la siguiente. ¿Cómo se abusa de la ventosa? Por un lado, se han privatizado plantas por el gobierno en diversas formas, han transferido utilidades. Se había pactado por la CFE con una empresa privada la construcción de la planta Oaxaca 1 del 14 de agosto de 2009 para terminar el 26 de noviembre de 2010, más o menos un año. Se retrasó la terminación al 7 de octubre de 2011, otro año. Según la revisión de la Autoridad Superior de Fiscalización, a la fecha de la revisión superior de 2011 no se había terminado, o sea, ni siquiera con un segundo año de retraso se había terminado, pero eso es normal con esta gente, vaya, así son. En realidad tiene su lado positivo, que es que de otro modo hubieran venido el país más rápido. Por otro lado, se ha despojado de sus tierras a pobladores, en especial a indígenas. Hay movimientos de protesta. Bueno, esto está cada rato en los periódicos. Bueno, dejamos esta parte de abierto, pero vamos a ver esta otra, que es que la CFE quiere más gas en lugar de todas las otras fuentes de generación, y no porque sea la gran cosa, sino porque son unas mordidotas en serio. Entonces este plan, ahí tiene emitido el 17 de febrero de 2012, posibles fuentes de gas en Estados Unidos y posibles fuentes de generación de electricidad del lado de México. Y claro, pues, como digo, se trata de sustituir todo lo demás. Ya se han cerrado geotérmicas en Baja California, en fin. Esas no necesitan gas, no necesitan nada, no necesitan ningún combustible. Pero se trata de que haya lana para ello. La siguiente, por favor. Este es el programa para 2025 de estos mismos señores. Y quieren que continúe una cantidad todavía mayor de generación e instalación con gas natural. La siguiente, por favor. La venta del futuro en el CFE. Los funcionarios son más que ambiciosos, no se han conformado con los concursos de plantas y otros para quedarse con las generosas mordidas. Han firmado contratos de importación de gas licuado en Altamira por 15 años
y por 15 a 20 años en Manzanillo. Ahora van a querer hacer lo mismo si logran consumar este montón de importaciones de gas de Estados Unidos. La alternativa es la geotermia con la energía que tenemos en el noroeste. O sea, en vez de seguirnos atascando de gas y ellos seguirse atascando de dinero, bueno, ahí tenemos la energía. Bueno, perdón. Esta es una placa de la placa de América del Norte, la placa del Pacífico. Entre las dos placas hay fallas gigantescas, una tras otra. Fallas geológicas, está roto ahí abajo. Y claro, eso puede dar lugar a una cantidad muy grande de energía, también a muchos problemas, volcanes, en fin. Las fallas geológicas que lo abarcan de norte a sur. La energía bajo el mar que esto implica es gigantesca. La siguiente, por favor. Vamos a ver ese cuadrito que se va allá. Esta parte que está aquí estos se llaman canales. Digo se llaman porque en realidad no es literalmente un canal con tierra de los dos lados, sino más o menos. Aquí son de un lado islas. En fin, el hecho es que esos canales de ballenas y salsipuedes norte y salsipuedes sur son una fuente de energía muy importante. Bueno, primera, ¿por qué se llama canal de ballenas? Porque las ballenas se quedan ahí a criar a sus bebés. ¿Y por qué? Porque el mar tiene 30 grados centígrados. Es como si fuera un manantial. Como si fuera un manantial. Y es el mar. Y tiene 30 grados. Entonces las ballenas felices de la vida, porque ahí pueden tener condiciones muy favorables. Por eso se llama canal de ballenas. Pero si son 30 grados en todo el mar, eso nos da una idea de cómo están las cosas en determinados lugares. Las partes azul oscuro son más profundas, pero la mayoría de todo esto de azul claro son menos de 200 metros de profundidad. O sea que si lo vemos en términos de alguien que perforó para el petróleo, pues no es nada. Vaya, hay pozos de petróleo de 9, 10 kilómetros en tierra. Por eso mencionamos estos casos, porque al perforar para sacar agua caliente, bueno, más bien líquidos calientes, porque salen ácidos y quién sabe cuántas cosas, las sacamos con mucha facilidad porque no hay mucha profundidad. La siguiente, por favor. No es necesario usar plataformas, se puede usar perforación horizontal o inclinada. Es una foto de Argentina, 11.000 metros de longitud, o sea, de distancia entre la perforación
y la perforación abajo del mar. Ha habido de 20.000 metros horizontales este tipo de perforación. De una tesis de maestría de CICESE, Centro de Investigación Científica de Educación Superior de Ensenada, vemos lo que vieron, se observó una intensa actividad magmática debajo de las cuencas Cercipuedes Norte y Cercipuedes Sur. El magma es roca fundida. Y eso que hay abajo son algo así como ríos de roca fundido abajo del fondo del mar. Entonces, esto nos da una idea de la cantidad de calor que hay ahí. Ni siquiera necesitamos acercarnos demasiado. Las perforaciones que se hagan ahí, que son mucho más fáciles que las del petróleo, son perforaciones que nos van a dar líquidos muy, muy calientes. La siguiente. Intercambiador de calor. Nosotros, de aquí vienen esos líquidos corrosivos. Como no queremos que haya contacto entre esos líquidos corrosivos y lo que vamos a usar para generar electricidad, entonces usamos lo que se llama un intercambiador de calor. Acá tenemos un líquido que transmite la temperatura, entonces este es muy caliente y va para abajo de regreso. Y esta es, pues no digamos agua, vapor limpio, que es otro ciclo y que va a hacer que gire la turbina y que va a generar electricidad. Entonces, con este sistema, nosotros podemos aprovechar eso que hay allá abajo, que es muy corrosivo. Y lo quiero mencionar porque las plantas que llegó a hacer la Comisión Federal de Electricidad, sobre todo en Baja California, han tenido que trabajar a 200 grados y demás para que no se les deshaga todo con la corrosión. Nunca usaron un sistema de este estilo, sino que tenían que trabajar a temperaturas muy bajas en la generación. Este es un diagrama de la CFE al que le hicimos varios agregados. El diagrama de la geotérmica. Pero nosotros hacemos algunos cambios. Uno, agregar un intercambiador de calor, que ese no está aquí, pero lo vimos en el anterior. Dos, en vez de enfriar con la torre, desalar agua. Aquí tiene su torre de enfriamiento, pero eso es desperdiciar calor. Claro, a ellos qué les importa, ¿no? Pero el hecho es que el calor que nos sobra, que ya no puede generar electricidad, lo usamos para desalar agua de mar, o para muchas otras aplicaciones que requieren de 200 grados o 100 grados. Y por último, proteger la parte submarina contra la corrosión, que es lo que también vimos, que debíamos tener este sistema de dos ciclos, uno caliente, corrosivo, abajo, y uno limpio de vapor para generar. La siguiente. Las soluciones alternativas a la dependencia creciente. La política de importaciones crecientes de gas o también de carbón debe ser sustituida por la generación propia con agua
viento, geotermia y combustibles nacionales, incluyendo las plantas pequeñas. Esto debe ser complementado con el cumplimiento de la Constitución y por un servicio de calidad para los consumidores. Gracias. En el foro también participó el secretario del Exterior del Sindicato Mexicano de Electricistas, José Humberto Montes de Oca Luna, quien expuso una crítica a los procesos de privatización del sector eléctrico, además de la importancia de reconocer el derecho a la energía como un derecho constitucional. A los procesos de privatización del sector energético de nuestro país y también la presentación de propuestas que pueden ser viables en un contexto distinto al predominante, a las políticas públicas privatizadoras. Entonces, yo quiero decir que por propuestas no paramos. Tenemos propuestas de cómo hacer sustentable la generación de electricidad con fuentes renovables, con energías limpias. También hay una idea clara de que el servicio público de energía eléctrica debe ser un derecho humano, que debe haber accesibilidad a la energía eléctrica, porque este es un bien sustantivo para la sobrevivencia humana en nuestra época, y toda una serie de cuestiones que pues nosotros creemos que, por lo menos en un sector de la sociedad, estamos convencidos que debiera ser así, pero el problema es que no es así, que predominan las políticas neoliberales, que predominan las políticas privatizadoras y que estamos hoy ya padeciendo los efectos de una política que se ha ejercido durante 30 años de neoliberalismo en nuestro país. Y en particularmente en el sector eléctrico, pues hoy más del 50% de la generación en México está en manos de capital privado. Solamente en el sexenio de Felipe Calderón se transfirieron 375,000 millones de pesos a las empresas transnacionales y todavía queda por pagarles 1,5 billones de pesos a las empresas como Fenosa, Iberdrola, Nextindustry y otras más. Entonces, tal pareciera que esto no tiene remedio. ¿Por dónde puede venir el remedio? Entonces, para nosotros, en el enfoque que queremos dar en nuestra intervención, es importante establecer una línea de continuidad en la lucha en contra de la privatización del sector eléctrico, porque hay una línea de continuidad con sus avances y retrocesos, pero que nos parece que es indispensable para poder consolidar algunas de las nuevas estrategias o surgimientos de fuerzas sociales que se oponen a la privatización del sector y están planteando ya como consigna la renacionalización de la industria eléctrica. Entonces, la resistencia en contra de la privatización de la energía no es nueva. Si nos vamos precisamente partiendo del artículo 27 constitucional y su sexto párrafo, que establece la exclusividad del Estado en la prestación del servicio público de energía eléctrica, vemos un primer intento de privatización en el año de 1999, cuando Ernesto Zedillo plantea una reforma constitucional para modificar ese sexto párrafo y plantea que lo que hay que hacer es desintegrar el monopolio vertical del sector eléctrico para que algunas empresas generen, otras transmitan la energía, otras la distribuyan y otras empresas privadas la comercialicen. Y en el 99 el Sindicato Mexicano de Electricistas plantea un Frente Nacional de Resistencia en contra de la privatización del sector eléctrico. Es un primer escenario importante porque, a final de cuentas, esta iniciativa de reforma constitucional no pasó. No pasó porque hubo una fuerte oposición del Sindicato Mexicano de Electricistas, de importantes sectores de la sociedad civil organizada, organizaciones populares, estudiantiles, partidos políticos también se opusieron a esta reforma constitucional y a final de cuentas esta reforma que intentaba desmantelar el sector eléctrico nacionalizado no pasó. Entonces es una primera experiencia. Una segunda experiencia posterior es en el año del 2003, cuando Vicente Fox intenta
hacer avanzar la privatización del sector, digamos, por la puerta trasera, ¿no? Entonces hoy no trata de ir de forma frontal en contra del artículo 27 constitucional y pretende, por la vía de una reforma a la ley reglamentaria, a la ley de servicio público de energía eléctrica, establecer lo que él llamó un mercado sombra. En síntesis es de que las empresas públicas, los organismos públicos descentralizados, Luz y Fuerza y Comisión Federal de Electricidad no iban a desaparecer, solo que se iban a encargar exclusivamente de atender la demanda de los usuarios domésticos. Y la gran demanda de los grandes consumidores, donde está la cereza del pastel, esa se iba a transferir a un mercado en donde iban a poder participar de manera libre las empresas privadas, tanto nacionales como transnacionales, y ellas iban a ser las ganonas en este proceso. Esta segunda intentona tampoco pasó. Entonces, por eso se habló mucho de la privatización furtiva, porque bueno, se iba dando, ¿no?, progresivamente a partir de las reformas del 92 de Salinas de Gortari, que establece la concesión a las empresas privadas transnacionales para la generación de electricidad bajo figuras como la cogeneración, la generación de exportación, los productores privados, independientes, y se iban dando los permisos de generación. Sin embargo, donde se da un salto cualitativo es en el sexenio de Felipe Calderón. Felipe Calderón es el que hace crecer la cantidad de generación privada y las concesiones a estos. Viene en ese mismo sexenio un golpe estratégico para acelerar o destrabar la privatización del sector. O sea, ya vimos que la resistencia popular, la resistencia de los trabajadores electricistas en contra de estas iniciativas constitucionales y reglamentarias que van en contra del espíritu de la exclusividad del Estado en la prestación de servicio, fueron detenidas con la movilización. Y también hay que ser justos y decir que hubo fracciones parlamentarias, ¿no?, particularmente en el 2003, el papel que jugó el senador Manuel Bartlett, que estableció allí una trinchera dentro del propio Senado en contra de la reforma de Vicente Fox. Pero 2 veces pudimos detener lo que por la vía legal no pudieron hacer, dar un salto cualitativo en la privatización. Con Felipe Calderón las cosas cambian, ¿no? Digamos, ellos cambian de estrategia. Ya no se van por el lado de modificar el marco jurídico del sector y prefieren actuar de manera directa mediante un decreto de extinción ilegal en contra de uno de los organismos públicos descentralizados, donde actúa el Sindicato Mexicano de Electricistas. En una metáfora nosotros decimos, pues no pudieron sacar el pez de la pecera en otra ocasión, y al final lo que hicieron fue romper la pecera. Y eso fue lo que hicieron con la extinción de Luz y Fuerza del Centro. Dan un salto cualitativo, sí, porque en principio, desde el punto de vista político, hacen de lado a un enemigo, a una fuerza contraria a su política energética. En gran medida, esta falta de generación en la zona centro del país es atribuible, bueno, por un lado, a una política pública de desmantelamiento del organismo público descentralizado, Luz y Fuerza, falta de inversión, pero también porque los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas nunca aceptamos que dentro de nuestra zona de atención, mediante una concesión a una empresa transnacional, se generara electricidad por privados. Nosotros mantuvimos durante todos estos años nuestra zona de atención sin inversión privada, porque para nosotros era una cuestión de principio que no podíamos admitir. Y bueno, el camino fue desmantelar, dejar sin presupuesto a la empresa, no asumir los procesos de modernización en la atención al público que eran muy necesarios para mejorar la calidad del servicio. Prefirieron también montar una campaña mediática permanente en contra
de esta empresa pública y de los trabajadores del sector. El asunto está entonces de que en este salto cualitativo pues se deshacen de una oposición dentro de la propia relación obrero-patronal contraria a la privatización y por otro lado también abren un mercado para las empresas contratistas. Hay 18,000 trabajadores que ahora están usurpando nuestros puestos de trabajo y pertenecen a empresas contratistas. Son trabajadores sin contratación colectiva, sin sindicato, que laboran en condiciones precarias, sin conocimiento, sin experiencia en el manejo de los conductores eléctricos, sin condiciones de seguridad y higiene, lo que ha generado pues muchos accidentes mortales de trabajadores que vinieron de la provincia, incluso trabajadores migrantes de Sudamérica que están trabajando en el sector eléctrico sin tener la capacidad para ello. Junto con eso, pues ustedes saben de las explosiones que hay en el centro histórico, desmantelado en un crimen contra la ingeniería mexicana, la red automática central del centro histórico. Esta era es una joya tecnológica y la desmantelaron porque quienes usurpan nuestros puestos de trabajo no la saben operar. Y usted ve cada rato eso de que dicen que estalló una bufa. Pues es una metáfora, porque en realidad lo que estallan son las subestaciones, el equipo subterráneo, los transformadores, los seccionadores, las conexiones de cable de 23,000 volts. Y pues también es conocido de todos los usuarios que la extinción de luz y fuerza del centro significó también el alza de las tarifas eléctricas, en tanto se retiró el subsidio. Eso que decían que los trabajadores electricistas nos embolsamos al contrato colectivo es una falsedad, porque ya la Auditoría Superior de la Federación, en el dictamen de la cuenta pública de 2010, establece que el subsidio, esos 42,000 millones de pesos que se le daban a los hijos del centro, en realidad eran para pagar las transferencias de capital a los productores privados, que son los que le venden la energía a Comisión Federal de Electricidad. Nosotros, en tanto, en ese sentido, creemos que hay que dar respuestas, ¿no? Y las respuestas están ya surgiendo de manera práctica en los hechos. Una primera cuestión para defender el carácter público del sector eléctrico es esta necesidad de que los usuarios, los consumidores, se organicen. Y esto ya está ocurriendo. Esto es muy importante, es un elemento, es un factor que no estaba en la escena política. Y hoy la Asamblea Nacional de Usuarios del Servicio de Energía Eléctrica tiene interlocución con la Cámara de Diputados, en la Secretaría de Gobernación, incluso con Comisión Federal de Electricidad, porque ya es un sujeto social organizado que está poniendo freno a los abusos de Comisión Federal de Electricidad. Un segundo elemento que no estaba y ahora ya está es la alianza entre los trabajadores del sector y los usuarios organizados. Esto es muy importante porque nosotros hemos promovido desde la resistencia del Sindicato Mexicano Electricista la creación de comités y asambleas de usuarios en las colonias, en los barrios, en las delegaciones, en los municipios. Y estas formas de organización comienzan a despuntar como una opción de resistencia civil pacífica de sectores que anteriormente no estaban organizados bajo ninguna demanda social, que no tienen pertenencia a los partidos políticos, que son ciudadanos de pie, pero que ven la necesidad de defender sus intereses económicos y salen a la calle a defenderse en contra de los abusos de Comisión Federal de Electricidad. Y un tercer elemento que no está, que debería de estar, es la necesidad de la unificación de los trabajadores de la energía en nuestro país. Tenemos trabajadores de la energía nuclear, tenemos energía eléctrica, están los compañeros de Petróleos Mexicanos, pero tenemos cada quien su sindicato, cada quien su alternativa organizativa en diferentes contextos. El ESME en un proceso de resistencia en contra de la guerra de exterminio que nos declaró el gobierno federal, los compañeros de la UNTIP dentro de un sindicato corporativo que prácticamente les
les restringe cualquier espacio de movilidad política para poder crecer en la organización y en la democratización del sector. Y tenemos al SUTIC, que tiene una organización sindical bien establecida. Nosotros decimos que estos tres sindicatos debieran de articular una alianza, pero a donde debiéramos de incluir también a otros sindicatos que tienen que ver con las formas de generación de la energía. Por ejemplo, los sindicatos del medio ambiente, los sindicatos del agua. En otros países donde hay procesos de construcción democrática soberana, como en Sudamérica, se están dando ya se están dando procesos de organización en federaciones de trabajadores de la energía, el medio ambiente y el agua. Y eso es muy interesante, porque si ustedes vieron la exposición del ingeniero, pues todo eso se concatena, ¿no? El tema ambiental, el tema de la energía limpia, el tema de la sustentabilidad, la accesibilidad a la energía, el tema el derecho a la energía, todo eso está vinculado con un proceso que nosotros creemos es natural. Ahora mismo, en el caso de México, hay una completa pérdida del aporte tecnológico de la ingeniería mexicana, en el caso de Luz y Fuerza del Centro, ¿no? Porque hay fuentes de trabajo, centros de trabajo, como la termoeléctrica Jorge Luque, que la sacaron de operación y prácticamente ya está echada a perder. Va a ser muy difícil volverla a echar a andar. La planta de generación hidroeléctrica de Necaxa también está parada. Y hay así infinidad de elementos que nos dicen que esta destrucción de las fuerzas productivas por la vía de un decreto de extinción tiene un alto costo para la nación y también para los trabajadores. De ahí que nosotros estemos pensando que en estos tres rubros de consolidar la organización de los usuarios de los servicios, no solamente de la energía eléctrica, los usuarios de la salud, porque uno va al Seguro Social y dice, es que no sirve porque no me hacen caso, porque no me atienden bien, porque el cuadro básico de medicina no me alcanza para quitarme la enfermedad. Y uno se queja, y el trabajador, si no tiene la capacidad para explicar de que no es el trabajador, que no son las políticas del sindicato, que no es el costo del contrato colectivo lo que genera un deterioro de los servicios, pues entonces se genera, como pasó en el caso de Luz y Fuerza, una contradicción entre los usuarios y los trabajadores. Creo que anticipadamente, y tomando en cuenta la experiencia que tenemos, debiéramos de pensar entonces que los sindicatos, todos los sindicatos, debiéramos de tener una política hacia los usuarios y mantener una alianza estratégica. Esta es la consolidación de los usuarios, la consolidación de la alianza entre los trabajadores y los usuarios, y la consolidación de la alianza entre los trabajadores del sector energético, lo que nosotros vemos como alternativas. Podemos tener muchas propuestas, podemos apostarle algún día a ganar la mayoría en el Congreso de la Unión para hacer pasar nuestras iniciativas de reforma, podemos también apostar a que algún día también habrá otro gobierno, pero si no tenemos con qué, compañeros, pues podemos seguir pensando bien, pero no alcanzar el éxito. Muchas gracias. Por el derecho y la justicia del trabajador, ESME 1914.